Muy buenas noches con todas y con todos. Bienvenidos al tercer foro virtual de análisis respecto de la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, que ha sido presentado por parte del presidente de la República, el señor Noboa. Es para Unitierra un placer poder contar siempre con invitados de alto nivel, tanto en el conocimiento académico, así como también en la realidad social y política de nuestro país. En este sentido, para la noche de hoy, hemos invitado al economista Pablo Dávalos Aguilar. Y a efectos de que todos nuestros participantes conozcan, voy a permitirme dar una reseña de quién es Pablo Dávalos. Quiteño, con 4 hijos, economista de la Universidad Central del Ecuador, con maestría en Lovaina, Bélgica, doctorado PhD en Economía Grenoble-Alpes en Francia y postdoctorado en la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito. Ex viceministro de Economía en el 2005. Además, profesor universitario de pregrado y posgrado en varias universidades del país y del exterior. Profesor visitante de la Universidad Grenoble-Alpes, Francia, y vinculado a los movimientos sociales y al movimiento indígena. Coordinador del Grupo de Trabajo de Claxo, Movimientos Indígenas en América Latina. Su libro más reciente son La democracia disciplinaria, el proyecto post-neoliberal para América Latina en el 2011, editado por Ed Kimantú, Chile, y traducido al italiano. Alianza País o la reinvención del poder. 7 ensayos sobre el postneoliberalismo en Ecuador, 2014, editado por Desde Abajo Colombia. Monopolio, ganancia y asimetrías de la información en el aseguramiento privado de la salud en el Ecuador, 2016, editado por la PUSE Ecuador. Un manifiesto para el siglo XXI de la renta básica universal y otras utopías, publicado por Desde Abajo Colombia 2020. Ponente reciente del libro Transiciones hegemónicas en el Ecuador 2007-2022, editado por la Claxo y la Universidad Andina Simón Bolívar. Es miembro fundador además del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa Ecuador. Bienvenido, Pablo. Es un gusto para Unitierra tenerte en este espacio. Y bueno, vamos a dejarte la sala para que te luzcas, digamos, en efectos de esta exposición que tanta falta nos hace a todos los ecuatorianos en términos específicos de conocer un poco la economía y en especial esta ley, que para muchos, y como lo comenté en anteriores ocasiones, hemos tenido 2 invitados más que nos han permitido entrar en contexto de la misma. Sin embargo, estamos viviendo de forma acelerada el tratamiento de esta ley. Tanto así que ante la petición de Unitierra a que seamos recibidos en la Asamblea General, hemos estado a la espera aún de la respuesta. Sin embargo, hoy, precisamente en este momento, ya se está llevando la reunión de la comisión. Así que, como entenderás, es importante para todas y todos entender el contexto, las implicaciones y cuáles serían los desafíos y las propuestas que desde la sociedad civil requerimos poner en voz en firme para también ser escuchados y hacer un contrapeso a la propuesta elaborada. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias también a ti, Verónica. Un saludo cordial a todas las personas que participan en este espacio. Una felicitación a los organizadores también. Y me parece absolutamente plausible, pertinente y encomiable que este tipo de eventos se realicen, al menos
con personas como los niveles que tú me acabas de indicar de los dos últimos encuentros que se han tenido. Vamos a seguir trabajando en esta propuesta que fue enviada el 27 de noviembre de 2023, que el presidente Daniel Noboa lo denomina Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. Y es primero una sorpresa porque el presidente tenía apenas una semana de haber asumido el cargo y ya tenía bajo la manga, si se quiere, un más importante que es una propuesta de ley. Si ustedes recuerdan, en las diferentes ruedas de prensa que dio con su ministro de Finanzas, el presidente decía que no tenía dinero en la caja fiscal, que tenía alrededor de 184 millones para cubrir sueldos y salarios, tenía un déficit de más de 5.000 millones de dólares que tenía que resolver y que la situación fiscal realmente era preocupante. Entonces, cuando uno escucha ese tipo de declaraciones, uno piensa que el presidente va a enviar un proyecto de ley destinado a recaudar, si tú quieres, los recursos que le hacen falta a la caja fiscal. Es lo primero que uno piensa. Si hay falencias en la caja fiscal, si no hay dinero en la caja fiscal, entonces es obvio que el presidente trata de enviar una ley para recuperar recursos para la caja fiscal. Pero cuando envía este proyecto de ley, lo primero que uno ve es la sorpresa. ¿Qué tiene que ver este proyecto de ley con la situación que vive el país? ¿Cuál es esa situación? Una crisis energética que nos provocan cortes de energía que pensamos que habíamos superado como sociedad, una crisis de seguridad que tienen a varias ciudades del país sometidas al fuego cruzado en una guerra que no sabemos cuál es el enemigo, una crisis de empleo, una crisis de la institucionalidad, y uno lee este proyecto de ley y dice, ¿qué tiene que ver este proyecto de ley con las crisis que vive el país? O sea, ¿cuál es la relación? Y lo primero que resalta es el hecho que este proyecto de ley no tiene ninguna relación con las crisis que vive el país, que este proyecto de ley no fue hecho para resolver la necesidad de recursos fiscales, que este proyecto de ley en realidad toma el relevo, toma la posta a proyectos de ley anteriores, porque en efecto este proyecto de ley tiene tres grandes partes que quisiera compartirles con ustedes. La primera parte es una parte que yo les llamaría de la desregulación tributaria del país. Se genera una serie de exenciones, exoneraciones de impuesto a la renta y devoluciones de impuesto al valor agregado que debilitan de manera importante a la capacidad recaudatoria del Estado. La segunda parte de esta ley es una propuesta de liberalización más radical aún que la liberalización que había propuesto Guillermo Lasso en su momento, a través de lo que se denominan las zonas francas. Y la tercera parte de esta ley es una propuesta radical de privatización. Entonces, cuando yo leí esta ley, lo primero que dije es, esto ya conozco, esto ya lo leí, o sea, esto inmediatamente la memoria empieza a trabajar y uno dice, ¿dónde leí esto? ¿Dónde está esto? Y claro, recordé que todo lo que es la parte 2 y la parte 3 de esta ley, es decir, la liberalización y la privatización, yo ya la leí, ya la trabajé en la crítica al proyecto de Lasso que se llamaba en ese entonces Ley Orgánica para la Atracción de Inversiones, Fortalecimiento del Mercado de Valores y Transformación Digital. ¿No? Entonces ahí dije, no, no, esto es eso. Y empiezo a comparar. Empiezo a comparar todo el capítulo de zonas francas, además con la primera propuesta de Guillermo Lasso que se llamó Ley Orgánica de Creación de Oportunidades, Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que fue entregada a la Asamblea el 24 de septiembre del 2021 y que fue negada por la Asamblea por apenas un voto de diferencia con los que querían aprobarla. Entonces, aquí veo lo siguiente, veo que hay una continuidad entre Guillermo Lasso y Daniel Noboa. Ambos proponen lo mismo, pero curiosamente, cuando Lasso propuso la ley de atracción de inversiones, fortalecimiento del mercado de valores y transformación digital en febrero del 2022, Lasso no pudo concitar apoyos y esta ley provocó mucho ruido, provocó mucho debate, ¿no? Y además obligó a un posicionamiento, sobre todo en lo que tiene que ver con la privatización del sector público.
Ahora que Noboa ha enviado la misma ley de Lazo, tú puedes ver que el ambiente es diferente. Las personas ahora se sitúan de otra manera y uno de los partidos más importantes del sistema político, como es la Revolución Ciudadana, dice que si se incorporan las reformas que ellos están planteando, van a votar a favor de esta ley. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó entre Guillermo Lasso y con Daniel Noboa? ¿Por qué Daniel Noboa triunfa donde Guillermo Lasso fracasa? ¿No? Y pienso yo que para entender esta propuesta de ley de Noboa es necesario realizar, creo yo, un análisis de economía política. Y cuando digo un análisis de economía política me refiero a lo que la economía conoce como la acumulación de capital. Cuando digo economía política, me refiero a procesos de concentración y centralización de capital. ¿Qué son los procesos de concentración? Los procesos de concentración, la teoría de la empresa, del marketing, los llama la teoría de los nichos de mercado. Es decir, cuando los grupos de poder crean nichos de mercado, desarrollan el capitalismo en ese nicho de mercado y una vez que desarrollan el capitalismo en ese nicho de mercado, una o dos empresas se apropian de ese mercado. Ese proceso se conoce con el nombre de centralización. ¿Por qué hago referencia a ustedes quieren, a la economía política? Básicamente por la primera disposición transitoria que hay en esta ley. ¿Y qué dice esta primera disposición transitoria? Dice primera, se dispone la remisión de intereses, multas y recargos de las obligaciones tributarias o fiscales internas cuya administración y o recaudación le corresponde únicamente al Servicio de Rentas Internas, conforme a porcentajes, plazos y condiciones establecidos en el reglamento y resoluciones que para efecto emite el Servicio de Rentas Internas. Es decir, empezamos nuevamente con una remisión tributaria. La anterior remisión tributaria la había realizado Lenín Moreno en la ley de fomento productivo y que también se llamaba atracción de inversión. Les encanta el término atracción de inversiones. Lenín Moreno tiene una ley que se llama atracción de inversiones. El Lazo, la ley que no fue aprobada, se llamaba atracción de inversiones y esta también se llama atracción de inversiones. Pero resulta que en la ley de Moreno había una prohibición. Se trataba de la disposición general séptima que decía que las personas naturales y sociedades que se acojan a la remisión de intereses, multas y recargos no podrán beneficiarse sobre el mismo concepto en procesos de remisión, ¿no?, que se dispongan en el futuro por un periodo no menor a 10 años. Aquí lo primero que hace el señor Daniel Noboa es anular, obviamente, esta disposición. Y, claro, para saber de qué estamos hablando, empecé a averiguar cuáles son los principales deudores del Servicio de Rentas Internas. Y encuentro que el principal deudor, como todo el país ya lo sabe, es Exportadora Bananera Noboa. Tiene un saldo impuesto de 30 millones de dólares de básicamente declaraciones de impuesto a la renta no pagadas, año 2007, 2009, 2010, una multa de 59 millones para un saldo total de deuda con el con el SRI de 89 millones de dólares, ¿no? Después tenemos a Liquors con una deuda de 55 millones, a Cort Bonanza con una deuda de 47 millones, a Manuel Ruperto López con una deuda de 42 millones, a Siemens Corporation con una deuda de 39 millones, Kimtech con una deuda de 38 millones, Jorge Salomón Kronfle con una deuda de 37 millones, William Wallace Phillips Cooper con una deuda de 28 millones, Consorcio Tecnovía, 27 millones, Hermanos Ordóñez Aguirre, 26 millones, Trader, 25 millones, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando uno empieza a sumar, sobre todo los 100 deudores más importantes del SRI, la deuda de ellos asciende a 1.273 millones, de los cuales el saldo impuesto es 510 millones, saldo por intereses, multas y recargos es 826 millones. En consecuencia, aquí la primera disposición de esta ley es perdonar está calculado en alrededor de 2.600 millones de dólares por una deuda que supera los 4.200 millones, ¿no?, a todos los deudores de servicio de rentas internas. Y aquí es interesante porque
para lograr el consenso necesario, se han incorporado en las discusiones dentro de la Asamblea Nacional deudores que tienen que ver con, por ejemplo, créditos educativos, pequeños deudores del SRI, etcétera, de tal manera que se logre el consenso necesario y suficiente para la aprobación de esto. Pero bueno, digo ya, esta es una nueva remisión que no resuelve absolutamente en nada, y los problemas fiscales que el Ecuador tiene en este momento y que tampoco resuelve los problemas relacionados con la crisis de seguridad, etcétera. Pero leo la ley y veo una serie de exenciones tributarias. Elimínese literal, dice que tiene que ver con exenciones de residencia fiscal, ¿no? Sujetos pasivos que están en zonas francas gozarán de una tarifa del 0% de impuesto a la renta los primeros 5 años. Artículo 7, exoneración del impuesto a la renta para nuevas inversiones enfocadas en transición y seguridad energética. Cuando yo leí esto, inmediatamente se me hizo una especie de alerta, si tú quieres, porque dice, no, les leo el artículo, dice, exoneración del impuesto a la renta para las nuevas inversiones productivas enfocadas en transición y seguridad energética, que serán las de generación de energías renovables, no convencionales e industrialización de gases naturales y asociados en el Ecuador. Las nuevas inversiones productivas, dice, ¿no?, enfocadas en la transición y seguridad energética, que serán las de generación de energías renovables no convencionales e industrialización de gases naturales asociados en Ecuador, tendrán derecho a la exoneración del impuesto a la renta por 10 años. Entonces ahí lo que yo hice fue averiguar cuáles son los grupos económicos que tienen inversiones en lo que aquí se llama energías renovables. Y encuentro datos muy interesantes. Encuentro, pues, por ejemplo, que el Grupo Banco del Pichincha tiene una empresa que se llama Proyectos Energéticos Ecuagesa, con activos por más de 83 millones de dólares. No registra pago de impuesto a la renta en el último año. Tengo la corporación favorita en una alianza estratégica con KFC, Infoservice, Avícola San Isidro, Hidro San Bartolo, etcétera, para un proyecto que se llama Hidro San Bartolo, con activos, este proyecto de más de 100 millones de dólares. Luego identifico al grupo KFC. ¿Quién está en el grupo KFC? Está Marta Aliaga Rodríguez, está Fernando Virginia Nacer, Fernando Valdivieso, Jorge Analcer, Juan Analcer, Margarita Analcer, Mauricio Dávalos, Alejandro Ponce Aray, Diego Ponce Castro, Castro Roberto Ponce, Santiago David Serrano, Carlos Andrés Páez, Sebastián Serrano, forman parte de este grupo KFC que tiene dos proyectos importantes, Hidro San Bartolo, Hidro Normandía e Hidro Abanico, para una inversión conjunta de alrededor de 280 millones de dólares. Y luego tenemos el consorcio Novis, ¿no? El consorcio Novis de Isabel Novoa, con una inversión de 35 millones en el proyecto Corp Hidro, el Eco Electric. Entonces, cuando sumo las inversiones, son inversiones de alrededor de 500 millones de dólares de estos grupos económicos, ¿no? Y pagos de impuesto a la renta de alrededor de 7 millones de dólares para el año 2020. Entonces, aquí ustedes pueden ver que hay una legislación. El artículo 7 tiene un destino específico, tiene estos grandes grupos económicos y estos proyectos eléctricos de estos grupos económicos. Pero el problema es que la Constitución, el artículo 313, dice que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar sectores energéticos y que se considera como sector estratégico la energía en todas sus formas, ¿no? Ahora bien, la energía en todas sus formas es un sector estratégico que solo podrá ser gestionado y administrado por el Estado de acuerdo a la Constitución. El artículo 314 de la Constitución establece que el Estado será responsable de la provisión del servicio público de energía eléctrica, y el 315 establece que el Estado constituirá empresas públicas para gestión de sectores estratégicos. Entonces, ahí me pregunto, ¿qué aval tienen estas empresas? ¿Cuál es el marco jurídico que a estas empresas les permite manejar un sector estratégico de la economía? O sea, ¿qué está pasando ahí? ¿A qué momento el sector energético se empezó a desregular y cómo esta desregulación hizo una especie de bypass a la Constitución? Eso encontré en el artículo 7, ¿no?
Bueno, acá tengo el artículo 8. Después tenemos el artículo 9.2 que establece el porcentaje de deducción adicional al incremento de nuevas plazas de trabajo a contratos a plazo fijo para la adición neta de empleos para menores de 29 años, que la Asamblea acaba de cambiar. ¿Por qué? Porque esta reforma provocaría lo que se denomina el efecto desplazamiento generacional. Es decir, las empresas van a contratar empleo joven, van a desplazar al empleo mayor de 30 años, porque el empleo joven cobra menos, ¿no? Y al cobrar menos, además, la ley les propone a las empresas, les propone un régimen de hasta el 90% de deducción de impuesto a la renta. Luego tenemos acá una cosa que quisiera compartir, no tenemos mucho tiempo, por eso tengo que acelerar, que es el artículo 14, que dice a continuación del 27, agregues el artículo enumerado con el siguiente texto. No, IVA pagado a proyectos inmobiliarios. Dice, las personas naturales y las sociedades que hubiesen pagado IVA en adquisiciones locales o importaciones de bienes y servicios para la construcción de proyectos inmobiliarios tienen derecho a que ese impuesto les sea reintegrado sin intereses en un tiempo no mayor de 90 días. Bien, entonces con eso lo que yo hice es averiguar cuáles son las empresas que están relacionadas con los proyectos inmobiliarios y cuál es la lógica de los, si ustedes quieren, de los proyectos inmobiliarios. Y ahí encuentro algunos datos muy interesantes. Primero, que los proyectos inmobiliarios están destinados a sectores medios y sectores altos, porque no tenemos todavía en el país algo que se denomine masificación de viviendas sociales. Eso no existe, ¿no? Y que esos proyectos, el precio de esos proyectos, el precio del metro cuadrado depende de lo que se llama la elasticidad de la demanda, ¿no? Y está asociado al costo marginal que se generan en estos proyectos. En consecuencia, la devolución del IVA no altera el costo marginal del proyecto y tampoco altera la elasticidad precio-demanda del proyecto, ¿no? Es decir, un departamento que se vende en la Chiris costará $2.000 el metro, un departamento que se venda, qué sé yo, en San Borondón costará igual 2.000, o en Cumbayá $2.000, ¿no? Independientemente de la devolución del IVA a las empresas constructoras. Y algo que yo encuentro en el análisis de los grupos económicos del Ecuador es que los grupos económicos tienen una actividad específica de la cual extraen la mayor cantidad de renta, si se quiere, ¿no? ¿No? Por ejemplo, el caso de Exportadora Bananera Novoa. La Exportadora Bananera otras actividades. Y aquí encuentro, por ejemplo, que el grupo exportadora Bananera Novoa tiene un proyecto inmobiliario que se llama Viviendas Masivas Ecuatorianas Bimare. Pero lo interesante de esta empresa Bimare es que está en litigio con las tierras comunitarias de la comunidad de Engabao. En este momento está en litigios, ha intervenido la Corte Constitucional, etcétera, ¿no? ¿No? Y aquí esto es interesante porque el proyecto de viviendas masivas es de Bimare, pero quien hace la intervención, quien construye y quien genera un fideicomiso es el Grupo Corporación Novis, con el fideicomiso Caribao, ¿no? Que ha invertido más de 400 millones justo en tierras comunitarias de Engabao. Entonces, ahí ustedes pueden ver la convergencia de dos grupos económicos importantes, Corporación Novis y Empresa Bananera Novoa. Aquí también encontré la empresa Campivo. La empresa Campivo también está disputando los territorios ancestrales de esta comunidad en Gabao. Quiere desalojar a la comunidad en Gabao para apoderarse de los territorios, ¿no? Y empezar a construir proyectos inmobiliarios. Lo interesante de esta empresa Campivo es que pertenece a un grupo económico cuyo propietario es Fabricio Correa Delgado, hermano del expresidente Rafael Correa.
Cuando yo empiezo también a analizar inversiones inmobiliarias de otros grupos económicos, encuentro que el Banco del Pichincha, por ejemplo, tiene 4 fideicomisos denominados Fideicomiso Mercantil de Vivienda. El Grupo El Juri tiene empresas inmobiliarias Cumbre Well, Predios Inversiones Poliar, Predial Inversiones Boyacá, Promotor Inmobiliaria Vida Nueva Vinza, Constructor Inmobiliaria Lanza, Inmobiliaria Antón, entre otras. El Grupo Corporación Favorita posee Proinmobiliaria, Fideicomiso Inmobiliaria Los Ceibos, Inmo Navarra, Inmobiliaria Nueva Aurora, etcétera. La Corporación El Rosado de la familia Sarninsky posee siguientes empresas inmobiliarias: Modke, Lavi, Meridional, Inmersa, Columbia, Zeus, ¿no? El grupo económico KFC posee el fideicomiso inmobiliario OH. Pero de aquí, de todos los grupos, el más interesante y el más activo es la Corporación Novis. La Corporación Novis extrae rentas de la compañía azucarera Valdés y de Codana. De ahí han desarrollado varios proyectos inmobiliarios y tienen varias empresas, como por ejemplo Inmobiliaria del Sol, Movisol, que es una de las más importantes, Fideicomiso Santa Ana Lofts, Promotores Inmobiliarios Pronovis, Compañía Inmobiliaria Valdés, Fideicomiso Millennium, Fideicomiso Millennium Village, etcétera. Otros actores importantes en este sector de la economía son Uribe Schwarzkopf, por ejemplo, está Reconcil, Construcciones Civiles, está Etinar, Jardines Parque Magno, Construdipro, etcétera. ¿Qué podemos nosotros apreciar aquí? Nosotros podemos apreciar que esta reforma de la devolución del IVA está orientada básicamente a estas empresas que tienen como acabo de indicar, ¿no? Porque además la devolución del IVA no cambia, no altera la lógica del costo marginal y tampoco altera la elasticidad precio-demanda. Es simplemente otorgarles liquidez para apalancar sus posiciones dentro del mercado. Luego hay una reforma que me ha dejado muy impresionado, que es la reforma que tiene como objetivo que los sujetos pasivos, los grandes contribuyentes, puedan autorretenerse el impuesto a la renta, ¿no? La reforma dice, sí, las sociedades consideradas como grandes contribuyentes por la administración tributaria no serán sujetos de retención en la fuente de impuesto a la renta por ningún agente de retención. Dice la ley, las sociedades grandes contribuyentes deberán efectuar una autorretención del impuesto a la renta de forma mensual sobre el total de sus ingresos grabados obtenidos dentro de dicho mes, cuyo porcentaje se establecerá vía resolución de carácter general. El valor no podrá exceder del 3% y constituirá crédito tributario al momento de liquidarse impuesto a la renta. En el caso de que el gran contribuyente no pueda diferenciar los ingresos grabados de los exentos, esta autorretención se calculará sobre la totalidad del ingreso percibido mensualmente. Cuando hablamos de los grandes contribuyentes, hablamos de 500 sociedades que conforman los grupos económicos, 500 personas naturales, ¿no? Que en conjunto, dice el RI, representan más del 50% de la recaudación en el país. Cuando yo encontré esta reforma, lo primero que pensé es en un concepto de la economía que se llama arbitraje regulatorio. Yo dije, los que elaboraron esta reforma o no conocen les supone efectivamente le supone costos a las grandes empresas que lo pueden asumir porque esos bufetes de abogados le permiten ahorrar a esas corporaciones, a esos grupos económicos, liquidez que va al pago del impuesto a la renta. Las pequeñas empresas y medianas empresas no tienen el dinero para contratar esos bufetes de abogados, pero las grandes empresas sí tienen el dinero para contratar esos bufetes de abogados. Entonces, el momento en que las empresas tienen en sus manos la posibilidad de definir por sí mismas el impuesto a la renta, inmediatamente aplican el arbitraje regular. Y ustedes pueden suponer que eso les permitirá a esas empresas rentabilidad
economía ha denominado con el problema del principal agente. Es un problema sobre todo de la economía empresarial donde el grupo de accionistas no sabe qué hace el gerente, conoce los resultados. Justamente por eso se ha desarrollado lo que se llama la corporate governance, el gobierno corporativo, para vigilar de cerca y evitar lo que es la asimetría de información. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Yo había revisado 19 y encuentro que en el año 2019 pagaron el 2,48% del conjunto de sus ingresos, ¿no?, en impuesto a la renta. Ustedes ahora pagan unos con la capacidad de arbitrar, ¿no?, de bien esa capacidad que van a tener que el Estado no conoce, es muy probable que terminen generándole un perjuicio al Estado. He puesto aquí los procesos más importantes, los procesos más gruesos de esto que yo llamaría la desregulación tributaria en el país. Y ahí ustedes pueden apreciar que esta regulación reduce la capacidad tributaria del país. Pero el siguiente capítulo de la ley tiene que ver con las zonas francas, ¿no? Las zonas francas estaban definidas ya en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y dentro del capítulo de las zonas especiales de desarrollo económico. Aquí hay un cambio que me parece interesante y es que las zonas francas eran una potestad que el Estado tenía para otorgar ese reconocimiento jurídico una vez que se han cumplido ciertos requisitos y una vez que las empresas que vayan a las zonas francas se dediquen a la reexportación o reexpedición, ¿no? Pero aquí tenemos un cambio que va incluso más allá de lo que había puesto Guillermo Lazo. Pueden ellas generar ese acto jurídico y el Estado tiene que reconocer ese acto jurídico, ¿no? Entonces, y además la zona franca puede establecerse, la ley dice que será de aplicación en todo el territorio nacional para hacer, ¿qué? Industrias de bienes, servicios comerciales y logísticas. Y aquí un párrafo, una frase que me parece interesante, ¿no? Las demás que señale el Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones. Las demás, es decir, cualquier cosa que puedan hacer y quieran hacer en estas zonas francas. Para hacer una franca ya no se requiere un monto mínimo, ¿no? Una vez que haces una zona franca, inmediatamente estás exonerado de impuesto a la renta, tributos al comercio exterior y además gozas de la devolución del IVA. La ley permite que bancos privados y cooperativas de ahorro y crédito puedan instalarse en las zonas francas y la ley establece que los contratos laborales que se suscriban dentro de las zonas francas deberán considerarse temporales debido a la naturaleza del régimen y podrán ser renovados las veces que sean necesarias. No se sujetarán, dice la propuesta de ley, a la prohibición que establecen las demás normativas en materia laboral. Pero aquí lo que me llama la atención, una naviera que se llama Maersk con DP World, que es la empresa de la corporación Novis y que maneja la zona franca del puerto de Pozorja. La zona franca del puerto de Pozorja maneja el 12% del comercio exterior que se maneja en el puerto de Guayaquil. El resto
lo maneja Contecom, ¿no? Pero resulta que ahora Maersk, ¿no? Que además es la encargada de la exportación de banano, de la exportadora bananera Noboa, decide dejar las instalaciones del puerto de Guayaquil, ¿no? Eh, manejada por Contecom, y decide trasladarse a la zona franca de Pozorja. Es decir, la exportadora bananera Noboa va a empezar a exportar desde una zona franca manejada por una empresa del grupo Novis, ¿no? Bajo, si ustedes quieren, vencer a esta naviera internacional Maersk para que salga de Guayaquil y vaya a Pozorja. Y con eso Pozorja pasaría del 12.8% a manejar más de la mitad del comercio exterior. Y eso, y eso es nuevo para el país. Eso significa un cambio en las relaciones de poder de los grupos económicos, porque esta ley, con estas exenciones y demás, transfiere mucho poder a la corporación Novis. Y finalmente, algo que me llama mucho la atención es la privatización que se plantea en esta ley, ¿no? Yo lo he llamado la privatización absoluta. El marco teórico para esta privatización ya la llevó adelante Guillermo Lasso. Lo que hace Daniel Noboa es retomar el marco teórico como en las zonas francas. Lo que hace Daniel Noboa es simplemente retomar la ley de Guillermo Lasso y aplicarla para que sea muy funcional a la corporación Novis y exportadora bananera Noboa. ¿Qué hace Daniel Noboa? Retoma los conceptos desarrollados por Guillermo Lasso. ¿Cuáles son los conceptos? Por ejemplo, gestión delegada. Gestión delegada es el concepto que dice que es la facultad que supuestamente tiene el Estado para delegar a través de diferentes modalidades a un sujeto de derecho privado la gestión de un proyecto público. Vean ustedes. Asociación público-privada. Es la modalidad en virtud de la cual se transfiere al sector privado la capacidad jurídica e institucional para la gestión de activos públicos, servicios públicos y sectores estratégicos. Contrato de asociación público-privada. Es la creación de un estatuto de contractualidad vinculante y obligatoria que transfiere derechos al sector privado sobre activos y políticas del sector público. Entidad delegante. Esto me parece fuerte. ¿Por qué? Porque se ampara en el artículo 225 para convertir a todo el sector público. Recuerden, el 225 de la Constitución. Les recuerdo lo que dice, ¿no? Dice el 225, el sector público comprende organismos y dependencias, funciones ejecutiva, legislativa, electoral y transparencia y control social, entidades que integran el régimen autónomo descentralizado, organismos y entidades creados por la Constitución para prestación de servicios públicos, personas jurídicas creadas por acto normativo de gobiernos autónomos centralizados. Todos ellos ahora se convierten en entidad delegante. Esto es anticonstitucional, evidentemente, ¿no? ¿No? En virtud de esta conversión en entidad delegante, pueden transferir y ceder derechos sobre activos y políticas públicas al sector privado, ¿no? Gestor privado, dice, ¿no? Son los empresarios que bajo la forma de inversionistas obligan la transferencia de activos y políticas públicas y las ponen bajo su dominio y potestad. Compromisos firmes son las obligaciones de pago a cargo del Estado que se han acordado con gestores privados. Compromisos contingentes son obligaciones que los gestores privados pueden determinar en contra del Estado, es decir, las entidades delegantes cuando su modelo de negocios no tenga la rentabilidad prevista o cuando se haya de alguna manera obstaculizado el desarrollo del proyecto público de inversión. Proyecto público de inversión son las iniciativas desarrolladas por el sector privado que tienen a justificar, legitimar transferencia de activos. Servicios públicos. Aquí sí quisiera leerles en servicios públicos lo que decía Lasso y que es retomado por Noboa, ¿no? Les leo lo que dice Lasso en servicios públicos para que ustedes vean el alcance que tiene la privatización acá. Dice, servicios públicos, les leo. Para fines de esta ley se entiende por servicios públicos la provisión, desarrollo, operación y mantenimiento de infraestructura productiva, social o gubernamental, tales como cárceles, infraestructura educativa en todos sus niveles, hospitales y otro tipo de instalaciones para brindar servicios de salud, edificios de uso público, proyectos de regeneración urbana, unidades judiciales, autopistas, autovías, vías rápidas, carreteras, caminos vecinales, vías urbanas,
ferrovías, ferrocarriles, metros, tranvías, monorrieles o similares, teleféricos, funiculares y otros medios, ciclovías, senderos, túneles y puentes, infraestructura asociada a distintos sistemas de transporte público, terminales, puertos, hidrovías, facilidades pesqueras, sistemas logísticos, centros de transferencia, aeropuertos, infraestructura de telecomunicaciones, servicios de gestión de desechos sólidos, entre otra infraestructura pública destinada a satisfacer una necesidad básica de la colectividad y que se encuentre bajo la regulación y control del Estado, ¿no? Ustedes pueden ver que este proyecto apunta a la privatización absolutamente de todo, bajo la conversión de una modalidad que se llama asociación público y privada, ¿no? Tenemos también valor por dinero, que es la herramienta que le permite al Estado, a través de la entidad delegante, comparación entre alternativas de contratación. Sostenibilidad fiscal es la capacidad de pago para cumplir con compromisos firmes y contingentes. Esta privatización no está hecha solamente para activos nuevos. Uno podría pensar que, claro, los empresarios y el gobierno van a transferir capacidades al sector privado para desarrollar nueva infraestructura o nuevos proyectos o nuevos servicios. No. El artículo 13 de la APP establece que las APP son sobre activos existentes, ¿no? Dice, podrán ser objeto de contratos APP los proyectos públicos sobre activos existentes de cualquier entidad delegante, ¿no? Vean ustedes, no es que van a crear nuevos proyectos, sino que el Estado va a transferir esos proyectos. Los contratos APP gozan, según esta ley, de estabilidad jurídica. La ley no establece, no define ni precisa qué es la estabilidad jurídica, ¿no? Una vez que se haya definido el respectivo contrato APP, en virtud del cual la entidad delegante transfiere activos públicos al gestor privado, este tiene el derecho para establecer políticas tarifarias que considere pertinentes, ¿no? El artículo 18 dice, la administración pública por mandato de esta ley se encuentra autorizado a ceder derechos de cobro de las tarifas de los términos que establece el contrato APP. El proyecto público, es decir, el gestor privado, tiene la posibilidad de tener el manejo durante 30 años con una prórroga de 10 años, ¿no? Con tratamiento especial y diferenciado. Digo yo, si los ciudadanos se quejan con respecto al tratamiento que otorgan las APPs, la ley no establece nada con respecto a las quejas o los servicios o la calidad de los servicios o el costo de las tarifas. No hay absolutamente nada sobre eso. El gestor privado del proyecto de inversión, además, de acuerdo a esta ley, podrá recibir subvenciones públicas, aportes en especie y otros derechos patrimoniales. Las entidades delegantes, es decir, el Estado, no podrán negarse al pedido de un gestor privado a desarrollar un proyecto público de inversión. Los gestores privados, además, de forma obligatoria, una vez suscrito el contrato APP, deberán constituir un fideicomiso mercantil a quien transferirá toda la responsabilidad financiera del proyecto de inversión pública. El gestor privado, curiosamente, no puede ser administrador del fideicomiso mercantil. En el caso de los gobiernos autónomos descentralizados, ellos deberán destinar parte de su estructura orgánica y administrativa para la elaboración de estudios, revisión de documentos, elaboración de informes, autorizaciones y aprobaciones previstas en la ley para cada una de las fases del ciclo del proyecto de inversión, ¿no? Además, los gobiernos autónomos descentralizados deberán cubrir con sus propios recursos los compromisos en firmes y los compromisos contingentes que se deriven de los contratos de asociación público-privada. Si en estos contratos los inversionistas consideran que el Estado no ha cumplido o no se ha garantizado la rentabilidad que ellos consideraban, entonces la ley les permite ir a los tribunales internacionales de arbitraje. Vean ustedes, eso es una estrategia creo, de privatización absoluta, ¿no? Pero la idea es, ¿qué está en juego aquí? O sea, ¿qué es lo que nosotros podemos, más allá de lo que diga este momento el primer informe de la Asamblea, que o sea, no va a cambiar la esencia de la ley? O sea, yo lo que les he leído, lo que les he puesto en el tapete de discusión es la esencia, no las formas. Y ustedes no van a encontrar una discusión sobre esto, van a encontrar una discusión sobre las formas de la ley. Yo pienso que estamos ante la presencia de una transformación cualitativa en la hegemonía de los grupos económicos. Recuerden ustedes que la hegemonía de los grupos económicos la tienen este rato los bancos, básicamente dos. Banco de Guayaquil y Banco de Pichincha, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos manejan la liquidez monetaria. Y al manejar la liquidez monetaria tiene muchísimo poder. Para que tengan una idea, el grupo Banco del Pichincha maneja 4 bancos, Fidelegas, ¿no? Banco del Pichincha, Banco Diners Club, Banco de Loja y Banco General Rumiñahui.
El Grupo Banco del Pichincha maneja alrededor de 17.000 millones de dólares en activos, ¿no? Y prácticamente maneja la dolarización del país, Fidelegas, ¿no? Y el otro que maneja es Guillermo Lazo, del grupo Corporación Multi-BG. El siguiente grupo económico o siguiente polo de acumulación de capital que es dominante son los importadores y los comercializadores. Y ahí tenemos tres, creo yo, que son importantes, ¿no? Está el grupo El Juri, está el grupo Corporación La Favorita con la familia Wright y está el grupo Corporación El Rosado con la familia Sarnitsky. Esos son potentes, son poderosos. Para que tengan una idea, la corporación La Favorita tiene un volumen de ventas de alrededor de entre 15 y 20 millones de dólares diarios. Ahora bien, sobre estos grupos, ahora yo lo que estoy viendo es la confluencia de dos grandes grupos bajo una sola dinámica. ¿Cuál es esa? ¿No? Son el grupo Novis y el grupo exportadora bananera Novoa. Ellos provienen de una misma raíz, que es la familia Novoa Pontón, ¿no? De Luis Novoa Naranjo. Se separaron, pero ahora Daniel Novoa logra que estos dos grandes grupos empiecen un proceso de convergencia. Esta ley está hecha para eso. Esta ley está hecha para generar los carriles que posibiliten la convergencia de estos dos grandes grupos. Pero la convergencia de estos dos grandes grupos no es para mezclar sus líneas de negocios. No significa que la exportadora bananera Novoa va a hacer inversiones inmobiliarias o que Corporación Novis va a exportar banano. No. La convergencia de estos dos grupos es para abrir nuevos polos de acumulación, es decir, procesos de concentración de capital. ¿Y dónde están estos dos polos estos nuevos polos de acumulación? Yo creo que el objeto de disputa es el comercio exterior. Es decir, la confluencia de exportadora Bananera Novoa y de Corporación Novis apunta a que estos dos grupos, bajo el liderazgo, en este caso de Daniel Novoa, controlen el comercio exterior. ¿Por qué? Porque tienen ahora un estatuto de zonas francas, un estatuto de privatización con las asociaciones público-privadas y un estatuto de exoneraciones que les permiten hacer eso. Es decir, se han construido los andariveles, se han construido los carriles para que estos grupos converjan hacia allá. Si estos grupos logran el control de comercio exterior a través del establecimiento de zonas francas y el manejo de los puertos y aeropuertos, nosotros estaremos ante la presencia de una reconfiguración del capitalismo en el Ecuador. Es decir, a estos grupos hegemónicos, banqueros, importadores, habría que sumar un nuevo grupo que se está formando en este momento gracias a la captura del Estado, que tiene como objetivo el control del comercio exterior y el desarrollo de nuevas iniciativas como las energéticas, por ejemplo, ¿no? Exportadora Bananera Novoa no hace eso. Exportadora Bananera Novoa tiene monopolios a la antigua usanza, verticales y horizontales. Es decir, tiene la hacienda, tiene el barco que transfiere, tiene la exportadora, ¿no? Pero también tiene la que hace el plástico, la que hace el papel, la que hace el cartón, etcétera, ¿no? Ultramares Corporation, tiene un banco, el Banco del Litoral, pero ahora estamos ante una nueva dinámica. Entonces, la economía política nos permite entender, si ustedes quieren, la esencia de estos fenómenos, ¿no? En este caso, esta ley económica urgente. Yo creo que esta ley se va a aprobar básicamente por la relación que existe entre la Corporación Novis y la Revolución Ciudadana. Al existir esta especie de acuerdos tácitos, esta especie de apoyos, ustedes van a ver que, curiosamente, la Revolución Ciudadana se negó a estas propuestas durante la época de Lazo. ¿Por qué? Porque no les convenía a los otros grupos económicos darle demasiado poder al capital financiero bancario, porque ellos consideraban que se supeditaban al poder de los bancos. Por eso le generaron el vacío político a Guillermo Lasso y Guillermo Lasso no pudo aprobar esas leyes. Pero resulta que ahora esas mismas leyes puestas adelante por la Corporación Novis tienen el apoyo. Si la Revolución Ciudadana apoya, esta ley se aprueba. Esta ley se aprueba y lo más probable es que la Revolución Ciudadana, habida cuenta de su relación con Isabel Novoa Pontón, lo más probable es que termine apoyando con cualquier argumento y empezaríamos a experimentar esta
nueva reconfiguración del mapa del poder en el Ecuador. Yo con esto, y habida cuenta del tiempo, que no tengo mucho tiempo, termino ahí, pero en todo caso he logrado poner los temas fundamentales del debate alrededor de este proyecto de ley. Muchísimas gracias y quedo abierto a sus sugerencias, preguntas, comentarios, etcétera. Muchísimas gracias, Pablo. Muy enriquecedor todo lo que nos has podido exponer la noche de hoy, tomando en consideración que ahora se hacen em, especificidades, por así decirlo, en el término de cómo está la correlación de fuerzas y los grupos de poder. Un poco, digo yo, desde el ámbito legal, sí a uno le desconecta, ¿no? Cuando realmente la Constitución y sus principios fundamentales en términos de derechos y especialmente para los ciudadanos y ciudadanas, en realidad es como se norma. Y me preocupa un tanto porque recurriendo a lo que dice el artículo 232 de la Constitución, plantea, no podrá ser funcionaria ni funcionarios, ni miembros de organismos directivos de entidades que ejerzan potestad estatal de control y regulación, quienes tengan intereses en las áreas que vayan a ser controladas o reguladas o representen a terceros que los tengan. Las servidoras y servidores públicos se abstendrán de actuar en los casos en que sus intereses entren en conflicto con los de los organismos o entidades en los que presten sus servicios. Queda bastante claro que definitivamente a esta norma constitucional la están bypaseando, por así decirlo, por no ponerlo en términos más fuertes. Pero claro, cuando los grupos económicos se miran desagregados, pero también pensando en el interés que tiene esta ley, podemos evidenciar que todas estas exenciones, como se las están planteando, están dirigidas precisamente a esos grupos. Por eso no existe una vinculación con la ciudadanía ni un beneficio social, ni para la microempresa ni para los emprendimientos, porque definitivamente son sectores que no les interesa en términos de reactivación económica para el país. Se nos viene una implosión social, creería yo, con la crisis, con la violencia que actualmente vivimos y finalmente, pues, estos grupos de poder habrán ganado el espacio precisamente de la política en términos de sus intereses económicos.